de la unidad productiva. Entonces, básicamente hoy vamos a ver unos temitas que son un poquito más complejos frente, digamos, a las otras capacitaciones, pero que van a enriquecer pues todo el conocimiento que ustedes ya han adelantado con los demás instructores. Si hay alguna duda, me interrumpen sin problema. A mí me gusta preguntarles mucho a los artesanos, porque en la medida, pues como les voy preguntando, me voy dando cuenta si están entendiendo del tema, ¿no? Entonces espero pues que participen, que pregunten sus dudas, que si hay algún término que no conocen, sin problema lo puedo aclarar. Acuérdense que estos espacios se abren para aumentar pues nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Entonces la idea es como que todos avancemos en mejorar esa curva de aprendizaje y en el conocimiento pues frente a todo lo que tiene que ver con la educación financiera. Entonces, sin ningún temor, me interrumpen y yo aclaro cualquier duda que haya, ¿no? Bueno, un minutico, voy a presentar. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya la vemos. Sí, Sí, ya la Jorge. veo. Muy bien, perfecto. Bueno, listo. Entonces arrancamos. Bueno, entonces básicamente, pues nosotros hoy vamos a ver el módulo que corresponde y que se ha denominado la inversión y el crecimiento de la unidad productiva, ¿sí? El objetivo de este módulo es contribuir a tener una mejor visión de la situación financiera del taller artesanal, ¿sí? Los recursos con los que cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y las salidas del efectivo, la rentabilidad en general, entre otros aspectos de gran relevancia para la operación y administración del taller artesanal, ¿sí? Ese es como nuestro objetivo de hoy. Los temas que vamos a revisar son los conceptos básicos contables, muy básicos. El tema 2 es el estado de resultados. El tema 3, el balance general. Y por último, hacemos un ejercicio en donde aplicamos los conocimientos aprendidos y pues el grupo de artesanos participa activamente pues en la elaboración de este ejercicio. Por último, como tema quinto, tenemos unos tips de inversión, que son básicamente unos consejos que les damos en estas 2 horas, hora y media de clase. Todo dependerá pues de qué tan activo está el grupo frente a las preguntas y con eso terminaríamos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, lo primero que vamos a definir es qué es contabilidad, ¿cierto? Yo les voy a ir haciendo varias preguntas también como para ir evaluando conceptos aprendidos en los talleres que se dictaron anteriores a este, y ahí vamos a ir como reforzando pues conceptos que ustedes ya han aprendido, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? ¿Cómo se puede definir la contabilidad? Entonces dice, la contabilidad es el proceso por el cual se recoge, clasifica y se resume la información económica, ¿cierto? Para preparar los estados financieros, ¿sí? Eso es lo que nos dice teóricamente. Entonces le pregunto al grupo, ¿cuál será la diferencia entre la contabilidad y las finanzas o el análisis financiero o la situación financiera? ¿Qué creen que puede hacer la diferencia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Belisa de la Cruz. Melisa, Melisa, Beli- buenas tardes. Belisa. Ah, Belice, Belisa. Belisa, listo, ya, anotado por acá. Belisa, adelante, por favor. Pues no es mucha la diferencia entre la contabilidad y los estados financieros porque ambos se juntan para llegar a un fin, ¿sí? Porque para tener un estado financiero se requiere la contabilidad
donde se resume toda la información económica para poder ver en qué estado está. Entonces, yo creo que van ambos de la misma mano y la diferencia es entre una que se recopila y la otra donde se llega a la finalidad del Estado. La finalidad del Estado. Bueno, por ahí creo que levantaron la mano, si no estoy mal. Fue Lady, creo, ¿no? Lady, adelante. Hola. Hola, Yo Lady. considero que una diferencia de finanzas y contabilidad es que uno en las finanzas se está enfocando más como en el producto, en la producción, y ya en la contabilidad, ya ahí se viene enfocada como a nivel global de cómo está la economía de la empresa para poder reportar al Estado. Bueno, entonces Lady sí, habla de la economía de la empresa. Belisa nos dijo que son dos herramientas que van juntas para hacer pues todo el análisis. A ver, Juan Carlos, ¿qué nos dice? Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfecto. Pues la contabilidad es la que nos da todos los balances generales para poder funcionar en la empresa. Uno por medio de la Balances generales. contabilidad es el que nos, uno por medio de la contabilidad saca el estado financiero de la empresa, determina sus costos, sus ganancias, sus deudas, todo lo que tiene pues la contabilidad, su PIG, sus Ujú. activos, sus pasivos, y con base a esa contabilidad ya realiza uno un estado financiero. O sea, en el estado financiero uno ya dice, esto es lo que tengo, esto es lo que debo, y esto es lo que puedo o no puedo hacer. Bueno, listo. Bastante, digamos, amplia. A ver, Sandra, me levanto la mano Sandra y Gloria, creo, ¿no? Vamos con Sandra y posteriormente con Gloria. Bueno, profe, buenas tardes. O sea, Buenas tardes. la contabilidad es todo lo que uno lleva desde lo más básico que nos han enseñado desde el debe y el haber, llevar como todo lo que entró, lo que salió, lo que tenemos, el flujo de caja, todo. Y para hacer los estados financieros ya es con todo lo que se sacó de la contabilidad, se sacan los estados financieros, que son lo que realmente nos dice qué tenemos y cómo realmente va la empresa. Porque si ¿Cómo va la nosotros, empresa? porque si nosotros no llevamos esa contabilidad y no sabemos cómo vamos, entonces muchas veces gastamos lo que hasta ni tenemos y luego, porque es que eso es tanto como hasta verlo en un hogar, que si uno no cuenta cómo se gastó la platica, entonces eso es lo que más afecta a las empresas. Es que un hogar es una empresa, es lo mismo. Cada uno tiene que estar revisando qué se gastó y es la única forma de poder como progresar, porque si uno gasta y gasta o a veces entra mucho y como me entró tanto, uno no sabe qué le entró ni qué le salió, entonces ahí es cuando se quiebran las empresas. Gracias, profe. Bueno, muy bien, Sandra. Por acá nos dice Andrés Martínez Montoya, dice, la contabilidad es la metodología. Las finanzas es saber interpretar esa información y conocer las formas en que me puedo apalancar para diferentes objetivos. Excelente definición. Creo que con esto resumimos inclusive todas las participaciones. No sé, se me quedaba alguien, creo que era Gloria, si de pronto tiene un último comentario. No, Gloria, profe, adelante. básicamente, gracias, profe, buenas tardes a todos. No, básicamente es lo mismo que han dicho mis compañeros. Eh, no tengo, y pues con la última intervención, pues quedó mucho más completo. Sí, muy buenas las intervenciones, felicitaciones. Esas son las clases que me gustan. Pero bueno, creo que con todo lo que acaban ustedes de mencionar, podríamos sintetizar dos conceptos, ¿cierto? El primero es que ya sabemos, ustedes lo acaban de decir, inclusive don Juan nos dio una definición muy buena, ¿sí? Eh, podríamos decir que, por un lado, nosotros tenemos la contabilidad que nos sirve para organizar y recopilar datos, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de finanzas, lo que nosotros hacemos es analizar esa información, ¿cierto? Para saber qué decisiones tomar. Es decir,
hacia dónde tenemos que ir con el negocio. Entonces, la una, digamos, recopila, ordena y recoge información, y las herramientas financieras nos permiten analizar. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esta clase es en la importancia siempre de estar analizando la información para que nuestros talleres vayan creciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principales estados financieros que vamos a ver? Es el balance general, que compone el estado de resultados, las fuentes de aplicación de los fondos, cambio de las cuentas en el patrimonio, que ese cambio de las cuentas del patrimonio, cómo se van balanceando, sobre todo pues en el balance general, por eso su nombre es interesante, y acá vamos a hacer un ejercicio para entenderlo muy bien, ¿sí? Y por último, vamos a ver el flujo de efectivo. ¿Listo? Bueno, entonces... básicamente, unos conceptos muy generales, porque vi que el grupo está muy bien y eso me alegra, y entre otras, ¿no? Les comento. Prácticamente lo que ocurrió en los últimos 2 años con los colombianos es que el tema relacionado con la educación financiera creció en un 20%. Es decir, que hoy el día el 60% de los colombianos nos hemos bancarizado y nos hemos capacitado en educación financiera, lo cual es muy importante porque cuando uno administra muy bien sus recursos, tiene la posibilidad de ahorrar, y cuando tiene la posibilidad de ahorrar, ¿cierto? Lo que ocurre es que el negocio en los bancos deja de ser prestar el dinero y ellos pasan a invertir. Y cuando los bancos invierten, pues nuestro país crece. Entonces, esos son unos datos importantes que están relacionados siempre con el ahorro, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos de la contabilidad, nosotros generalmente tendemos a pensar que porque el taller es pequeño, tiene poco capital, han vertido unos pocos recursos en la producción artesanal, trabajamos con nuestra familia, con nuestros nietos o a veces con nuestros sobrinos. Creemos que no es necesario llevar, digamos, todos los registros que normalmente tiene la actividad artesanal, ¿sí? Cuando nosotros no llevamos estos registros, automáticamente nos quitamos la posibilidad de analizar lo que está ocurriendo con nuestro taller y estudiar las posibilidades de que nuestro emprendimiento, nuestro negocio de artesanía crezca, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros siempre estemos registrando la información, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la contabilidad? Saber qué material se gasta en la producción de cada artículo, ¿sí? Y yo siempre les repito a los artesanos lo mismo, todo lo que tiene que ver pues con los materiales está conectado directamente con la misión de nuestra empresa, de nuestro negocio, que es producir artesanía, porque nosotros estamos transformando materias primas naturales, ¿sí? Entonces, saber cuánto gastamos en materia prima es bien importante para nuestro taller. Cómo administramos toda esa materia prima, cómo la registramos y también cómo la optimizamos en la producción, ¿sí? Darnos cuenta si hay un mal uso de materiales o si se están mal gastando, ¿sí? Saber exactamente el costo de la producción de cada artículo, que eso es supremamente importante. Ustedes saben que cuando nosotros cambiamos los precios continuamente a los clientes, pues los clientes tienden como a... No se escucha nada. ¿Eso está pasando con todos? No, Jorge, se está escuchando bien. ¿Sí? Los que no puedan escuchar deben revisar su audio o volver a entrar. Se escucha bien, gracias. Escuchando bien. Bueno, No sé bueno, ese celular, entonces, ¿qué le pasa entonces? subir el volumen al teléfono, por favor, porque de pronto está bajito. Bueno, entonces, los costos de producción, ¿sí? Sabemos que son supremamente importantes porque nosotros no podemos estar variando los precios, ¿sí? Los clientes tienden como a cambiar de proveedores cuando nosotros variamos mucho esos precios, ¿no? Cuando no les damos como una estabilidad. Ahora, frente a lo que hemos aprendido rápidamente, una respuesta.
¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? A ver quién me levantó la mano. A ver, ya miro. Yo, profe. Yo es. Es que Mi todavía. nombre es Aida Luz Hola. Galindo. Ya. Aida Luz, Yo le más adelante. volumen a ese, que yo escucho de Yo creo que ya los hasta le costos quité. son los que están enfocados para generar la actividad económica, en el monto que uno gasta para generar la producción de la artesanía. Y el gasto son Ahora apagar los micrófonos. ese rubro asociado a otro tipo de servicios o de tareas que le permiten. Por ejemplo, si yo hago pan, mis costos serían la harina, los huevos y todo eso. Pero los gastos serían los empaques o pues creo que así lo entiendo yo, no sé. Bueno, la definición estuvo perfecta y de verdad que me alegra escucharlos cómo responden tan efectivamente. Sí, efectivamente, los costos están relacionados con la producción del taller artesanal, ¿sí? Y los gastos están relacionados con los servicios que demanda el taller artesanal. Por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste de la panadería, nosotros tenemos que transportar, ¿cierto? La harina y los huevos, ¿sí? Ese servicio que nos prestan de transporte, ¿sí? Lo tenemos que pagar a un tercero, es decir, que va a parar a otro bolsillo, no está rotando ese capital pues en el taller artesanal, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros pagamos por servicios a un tercero y que no está estrechamente relacionado con la misión de nuestro negocio, eso es un gasto. Muy bien la respuesta. Bueno, continuamos. Dice, establecer en cuánto se puede vender cada artículo para obtener ganancias. Ustedes ya vieron lo importante que es aprender a costear el producto, ya lo vieron en clases pasadas con el profesor Sebastián, ¿sí? Inclusive hay una herramienta para que nosotros podamos costear bien esos productos y no estemos adivinando cada vez que un cliente nos llama a hacernos un pedido, ¿no? De eso depende también, digamos, como la buena imagen de nuestro taller, ser como muy efectivos en esa respuesta. O sea, si me llama un cliente, yo tengo toda la información y le doy automáticamente las respuestas para que él pueda organizar rápidamente el pedido. Separar los gastos de la familia de los gastos del taller de artesanías. Esta es una pregunta para todo el grupo. ¿Por qué es importante separar esos gastos del taller? Desde el punto de vista financiero, ¿no? ¿Por qué es importante separar esos gastos familiares del taller artesanal? Adelante, Sandra. Pues es necesario porque si nosotros juntamos todos esos dineros, todo el dinero, eso se vuelve plata de bolsillo. No vamos a poder saber qué entró, qué realmente tenemos. Entonces, tenemos que separar, así nos duela mucho por decir algo que hay, es que tengo que comprar, por decir algo, los que tienen niños, que tengan que comprarle el uniforme al niño, algo así. No, no se puede. No se puede porque no vamos a ver progresar el taller. Bueno, Juan Carlos y posteriormente Lady. Porque si metemos los gastos familiares, estamos haciendo un mal costeo del producto que vamos a sacar. Estamos inflando los costos y de pronto no nos da un valor real del producto que estamos realizando. Y además, pues los gastos familiares son una cosa totalmente aparte del costo de un taller o que iría directamente al producto. Bueno, muy bien. Lady. Hola, pues debemos saber qué plata de cada producto es para otra vez invertir en materia prima, qué plata de ahí es para pagar la mano de obra, pues el sueldo de cada persona para pagar eso. Y también lo de la rentabilidad y eso también que sirva para otros costes de la misma empresa. Entonces yo creo que es como para tener
todo bien segmentado y separado y saber qué podemos usar como nuestro sueldo y qué es lo que debemos utilizar para reinvertir en el negocio. Bueno, Lady dijo una palabra clave, ¿no? Que era saber cuánto podemos invertir, ¿no? Miren, ese concepto es bien importante. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Juan, si nosotros le cargamos los gastos familiares a los del negocio, nosotros nunca vamos a poder saber qué tan rentable es nuestra actividad, porque estamos revolviendo esos dos gastos, ¿sí? Y el revolver esos dos gastos, pues va a desdibujar, ¿sí? La rentabilidad frente, digamos, a la producción artesanal. Entonces, pensando, digamos, en saber qué tan rentable es mi taller artesanal, ¿sí? Tenemos que separarlos. Listo, muy bien. Pero muy bien, el grupo va muy bien. El grupo de Eje Cafetero siempre me ha gustado a mí porque participa mucho y tiene como conceptos como muy frescos. Bueno, por último, dice poder tramitar préstamos para invertir en el taller. Entonces, básicamente, como ustedes lo vieron pues con el profesor Víctor Sánchez, cuando uno tiene una información organizada, ¿sí? Y llega un asesor bancario a nuestro taller, pues automáticamente si él coge la carpetica y ve que los inventarios están bien, ¿cierto? Ve que hay unos balances, que está toda la contabilidad en orden, pues él se va a sentir tranquilo, ¿no? Se va a sentir tranquilo y cuando él se siente tranquilo lo que ocurre es que él nos baja el riesgo. Y bajar el riesgo es dejar de pagar intereses, ¿sí? Porque el asesor va a tener confianza, nos va a dar, digamos, unas tasas de interés más cómodas y eso va a repercutir en el taller porque vamos a pagar menos intereses. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Cuando nosotros no tenemos absolutamente nada de información organizada, el asesor llega y nos pide los inventarios, entonces uno le muestra un anaquel donde están ahí los productos, los materiales y todo, pero no tenemos el dato exacto. Uno dice, más o menos debe haber tanto, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros no tenemos una contabilidad? Pues automáticamente el asesor empieza, digamos, como a tener desconfianza, de pronto por la desorganización del negocio, ¿sí? O por otros factores, porque eso va sumando, ¿no? Si tenemos organizado el taller, eso suma. Si lo tenemos desorganizado, quita. Si está limpio, suma. Si no está bien asado el taller, quita. Bueno, son una serie de factores que influyen inconscientemente en ese asesor financiero. Pero si nosotros no tenemos esos registros, pues automáticamente le entra en desconfianza y lo que ocurre, digamos, lo que ocurre con, con el crédito que nosotros vamos a solicitar es que le van a asumir el riesgo y vamos a tener que pagar más intereses. Mónica, adelante. Mónica levantó la mano. No, yo no la levanté, se me fue. Gracias. Ah, bueno, listo. Entonces continúo. Entonces es bien importante la información por eso, porque nosotros podemos aumentar o disminuir el riesgo. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a definir ahora sí qué es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que nos ayuda a cómo saber cuánto he vendido y cuánto he gastado en un mes. O sea, básicamente esta es otra herramienta de registro que nos permite saber las ganancias o las pérdidas que nosotros tenemos en nuestro negocio, ¿cierto? Los gastos que hemos tenido en la producción, las entradas por conceptos de venta. Generalmente cuando nosotros hablamos de un estado de resultados es aconsejable llevarlo mensualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que hablábamos al principio. Si nosotros llevamos un registro mes a mes, nosotros vamos a poder comparar qué ocurrió de un mes a otro con nuestro negocio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer unos ejercicios pues de comparaciones. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nosotros hemos registrado la información de 2 o 3 años en nuestro taller artesanal? Pues nosotros ya podemos comparar qué ocurrió de un año a otro. Si nuestro
taller está creciendo o si se mantiene o si está decreciendo. Bueno, todo eso nos permite, digamos, hacer comparaciones para saber si estamos cometiendo algún error. Acuérdense que generalmente lo que nosotros buscamos cuando hacemos análisis son los errores que estamos cometiendo para mejorarlos, o si el taller va bien, ¿sí? Analizamos esa información para identificar cómo crecer más rápido y mejor. ¿Listo? Para llevarlo, nosotros requerimos siempre anotar todos los gastos e ingresos que se realicen en la actividad, pues, ¿no? Una manera fácil de registrar los movimientos de entrada y salidas del dinero en efectivo al día es llevando una cuenta de caja. Digamos que este es como un registro que nosotros vamos haciendo diariamente de las entradas y salidas del efectivo, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros anotemos todas esas entradas y salidas. ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Yo siempre les digo a los artesanos lo mismo. Generalmente cuando nosotros manejamos cifras pequeñas, ¿sí? No les ponemos atención, ¿sí? Y resulta que cuando no le ponemos atención a esos 2,000, 3,000, 5,000, 4,000, 20,000, 15,000 pesos, ¿sí? Cuando no le ponemos atención a los centavos, como decimos a veces, ¿sí? Justamente tendemos a tener gastos innecesarios, ¿sí? Porque nosotros solo cuidamos los pesos y esos pesos generalmente ustedes lo tienen en el banco. Entonces es bien importante ponerle atención a toda la actividad diaria, por más chiquita que sea. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Sentí por ahí la alarmita de la mano. Bueno, La señora Virginia fue la que la alzó. Señora Virginia, adelante, por favor. Tal vez se le machucó la manito. Bueno, entonces básicamente, ¿qué tenemos en cuenta para llevar estas cuentas de caja, ¿no? Primero, las fechas, el día, mes, el año del movimiento. Segundo, el detalle, que es el movimiento, básicamente ya sea una compra o una venta, ¿sí? Dependiendo, digamos, del movimiento, nosotros registramos si es una entrada o una salida y por último, el saldo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice 14 de febrero, saldo inicial son 10,000 pesos. Ese saldo inicial es la platica que nosotros ya teníamos guardada, ¿sí? Que generalmente la tenemos en una cajita metálica, ¿sí? O en medio de un cuaderno, y es la plata que nosotros tenemos ahí a la mano para, pues a veces inclusive hasta para dar regresos y tenemos ahí una tiendita artesanal, ¿sí? Entonces ese saldo inicial que nosotros vemos el 14 de febrero, que son 10,000 pesos, esa es una plática que nos quedó del movimiento anterior, del día anterior. Pero ¿qué ocurre el 15 de febrero? Dice, inicia el ejemplo de la cuenta de caja. Dice que se vendieron 5 jarrones, esos 5 jarrones cuestan 350,000 pesos y esa es una entrada de dinero. Por eso está registrada en la entrada. Vamos a ver qué ocurrió con el saldo. Pues como teníamos 10,000 pesos ya guardados más los 350, entonces ahorita tenemos de saldo 360,000 pesos. El 15 de febrero también hay una compra de 6 galones de colbón para madera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una salida de dinero y cuando nosotros salimos de dinero o pagamos, en este caso compramos los 6 galones de colbón, ¿sí? Nos dice que hubo una salida de 120,000 pesos, le restamos ese dinero al saldo, los 360,000 pesos, y nos quedan 240,000 pesos. Pregunta, ¿sí? ¿Dónde registramos esos 6 galones de colbón? Porque ahí salió el dinero, ¿sí? Pero nosotros compramos para el taller 6 galones de colbón. Bien, adelante. En costos. En costos. Bueno, ¿alguien más que nos quiera ayudar con la respuesta? ¿Dónde más registramos? A ver. Como el mismo ejemplo lo dice,
En salidas. En salidas, sí, pero el dinero salió. El dinero salió. Nosotros tenemos ahí un tangible que son 6 galones de colbón, ¿o no? Tenemos los 6 galoncitos ahí. O sea, ese dinero se convirtió en un insumo, en colbón. Adelante, por ahí sentí que levantaron la mano. Aló. Adelante, por favor, creo que es don Juan. Cuando compra los 6 galones de colbón, tiene que ingresarlo en el inventario. Y en el momento en que se los gasta, tiene que restarlos del inventario para tener el inventario también actualizado en ese momento. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo una salida de dinero, ¿sí? Pero cuando nosotros compramos esos 6 galones, ¿sí? Estamos adquiriendo un inventario. Por lo tanto, nosotros tenemos que registrarlo en el inventario, porque el dinero no se puede perder, siempre tiene que quedar registrado. Muy bien, adelante, alguien creo que levantó la mano. No, profe, que yo iba a decir lo mismo, pero Juan se adelantó. Se me adelantó. Muy bien, don Juan. Listo. Bueno, no, pero pues esa es la idea, ¿no? Bueno, listo. Entonces, perfecto. Entonces dice, además podemos llevar recibos y facturas de cada una de las ventas o de los pagos que se hagan en talonarios sencillos de lo que se vende en el comercio, escribiendo en un papel la fecha, cuánto dinero se recibió, de quién, por concepto y quién lo recibió de manera precisa, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros siempre vamos a encontrar en el comercio herramientas que nos permiten llevar pues todos estos registros. Y si no tenemos estas herramientas, pues tenemos que registrarlas en el cuaderno, solo que cuando nosotros organizamos un cuaderno, pues tenemos que llevar, digamos, como el detalle de cómo lo planteamos aquí, como en el caso de esta cuenta de caja, para que nosotros en el cuaderno, pues vayamos llevando nuestras cuentas, pero lo importante es siempre registrar. Bueno, muy bien. Ahora sí que tenemos en cuenta, ¿no? Para ese estado de pérdidas y ganancias. Tenemos en cuenta los costos de producción. Usted debe tener en cuenta lo que invirtió durante el mes, ¿sí? Los materiales que se han utilizado para la fabricación de artesanía, eso tiene un precio. Los gastos generales, ¿cierto? En la producción de artesanía, luz, agua y arriendo, y eso es un servicio, y eso quiere decir que es, ¿qué? Luz, agua. ¿Un gasto o un costo? Se quedaron paralizados. Es un gasto, muy bien, porque la luz y el agua es un servicio que nos prestan un tercero. Muy bien, los sueldos y los salarios que ha tenido que pagar por la ayuda que le han prestado para la producción de sus artesanías. Debe tener en cuenta también el trabajo suyo y el de su familia. Ojo que a veces cuando nosotros en los talleres artesanales trabajamos con nuestros nietos, sobrinos o hermanos, tendemos a no registrar o a no costear el salario de la familia. Y ese es un error, ¿sí? Otros gastos que no corresponden a los arriba descritos, como el transporte o la publicidad. A veces mandamos a timbrar tarjeticas para entregarles a los clientes. Todo eso tenemos que registrarlo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo registrar el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, el taller de la Cruz, ¿sí? Tiene las ventas correspondientes al mes de agosto. Dice que sus ventas fueron de 285,000 pesos, ¿sí? Materiales utilizados para la producción, 85,000. Gastos generales de servicio y arriendo, 35,000. Sueldo y salario, no registra. Otros gastos, transporte y propaganda, 30,000. Total costos de producción, 150,000. Utilidad, 135,000 pesos, dice. Y además encontramos una información adicional en este formato que está en porcentaje, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, sueldos y salarios, no está registrado, está en cero. Gastos de transporte y propaganda, dice que es el 10.5%.
que la producción es el 29.80%, los gastos generales de servicio y arriendos son el 12%, total de los costos de la producción 52.60%, utilidad, dice, de este taller, dice que es el 47.30%. La pregunta es, ¿eso es verdad o es mentira? Uy, se quedaron todos en silencio. ¿Qué pasó? Es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias como está presentado, pues eso sería lo real. Lo real. ¿Qué más ¿por qué es mentira? A ver. Y no está teniendo en cuenta lo que se gasta en sueldos y salarios de los que trabajan con él en el taller. Listo, no está teniendo en cuenta lo que se gasta en sueldos y salarios. Pregunta para el grupo, normalmente, ¿qué porcentaje pagan ustedes en sueldos y salarios? Yo, por ejemplo, en sueldo y salarios pago el día, aunque a veces cuando me va muy bien pago más del día. Pero eso al final del mes viene siendo ¿qué porcentaje de los ingresos? Bueno, adelante, creo que alguien levantó la mano. Adelante. Jorge, es que ahí lo que planteas es una realidad social con la que venimos pues trabajando no solo los artesanos, sino los empresarios de Colombia, que listo, podemos pagar el día o la hora o la mano de obra, pues dependiendo de las cosas. Generalmente no se lleva contabilidad de esto porque a veces, como vos lo decís, se le paga a los familiares, se le paga pues como a las personas cercanas. Entonces ahí se convierte como en un tema social que les está ayudando a la gente de la casa. Y yo les puedo pagar 10, 20.000, 30.000 pesos, dependiendo pues como de las características del emprendimiento. Entonces por eso yo creo que es como tan complejo poderte decir, veis que del porcentaje del margen de utilidad que me estás diciendo, yo invierto, por ejemplo, si en mi caso, si yo pusiera los salarios de las personas que trabajamos en mi empresa, el negocio da negativo por donde usted lo quiera mirar, porque la mano de obra es mucho más costosa que el tema, digamos que estratégico y financiero que tiene la compañía. Entonces, es como complejo analizarlo desde esa perspectiva. Listo, Andrés. Bueno, ahí tenemos una opinión. Juan, adelante. O Jennifer, cualquiera de los dos. Bueno, buenas tardes. Según los datos que se proporcionan en la tabla, la utilidad pues estaría correcta según la fórmula, que es la resta del total de ventas menos el total de los costos dividido el total de ventas. Eso sí daría un 47.3%, pero coincido con que hay que tener en cuenta el sueldo y el salario que no está ahí. Bueno, entonces, ahí, digamos, Juan, adelante. Qué pena, fue que no abrí el micrófono ahora que me dio el cambio. Bueno. Lo que sucede, estoy de acuerdo con lo que planteó el señor Andrés ahora. Lo que pasa es que los sueldos y los salarios, yo pienso que la mayoría de artesanos cuadra su caja contra lo que le da la utilidad al final del mes. O sea, al final del mes uno dice, no, me sobraron, o por decir alguna cosa, me quedaron 135.000 pesos de utilidad. Entonces, a fulanito le doy tanto, a sutanito le doy tanto y a Perenceno le doy otra parte. No está establecido desde un principio como el salario fijo, perdón. Si los mete ya dentro de este estado de pérdidas y ganancias, tendría que reevaluar de pronto hasta el costo de venta del producto, porque como dice el señor Andrés, a veces no le da con la utilidad que tiene.
para sostener pues el negocio. Bueno, digamos, me gustaron todas las intervenciones, ¿no? Porque me parece importante identificar, digamos, este problema desde varias aristas, digámoslo así, ¿no? Primero, independientemente de que nosotros lo hagamos por hora o por días, el pago de los salarios, nosotros tenemos que saber cuánto estamos pagando, ¿sí? Y también qué porcentaje representa eso del ingreso. Y esto lo digo porque nosotros siempre que hacemos como estos análisis, hacemos una radiografía de lo que está ocurriendo con nuestro negocio, de eso se trata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que acá, digamos, nosotros no estamos registrando esos sueldos y salarios, por lo tanto, esa utilidad del 47.30% no es real, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente en un taller artesanal? Dependiendo de la técnica, porque hay técnicas que tienen mucho trabajo, por ejemplo, si nosotros vemos una filigrana, la técnica de la filigrana, eso tiene muchísimo trabajo. Sí, hay técnicas que son muy elaboradas, por ejemplo, un calado en madera, sí, pero hay otras que no tienen tanta demanda, digamos, de tiempo en el oficio. Entonces, digamos que esos salarios pues nos permiten producir más piezas, ¿sí? Pero siempre nosotros vamos a tener los que registrar, ¿sí? Normalmente a los artesanos se les va como entre un 30 y un 40% dependiendo de la técnica, ¿no? En mano de obra. Entonces, si nosotros le ponemos acá el 30%, entonces este taller ya tendría el 17.30% de utilidad, ¿sí? Y ese es un dato ya muy distinto. O si fuera el 40%, estaríamos hablando del 7.30% de utilidad, ¿sí? Esa utilidad, así sea del 2, del 3, miren, hoy estamos o sea, tenemos tanta competencia y tenemos tantos oferta de productos, ¿sí? Que las utilidades generalmente son bajas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, los empresarios hablan de utilidades entre el 12 y el 15%, ¿sí? Los empresarios, las empresas grandes, ¿sí? En nuestro sector también ocurre lo mismo, es bastante competido. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si nosotros anotamos sueldos y salarios, pagamos todo lo que nosotros estamos costeando, ¿sí? Esa utilidad sí va a contribuir a que nuestro patrimonio crezca. Por eso es importante determinarla, ¿sí? Porque si está por debajo, entonces nosotros le estamos quitando valor al crecimiento del patrimonio. Y una de las cosas que es bien importante en finanzas es que cuando nosotros hacemos estos análisis financieros, lo que nosotros buscamos es maximizar siempre la riqueza con las estrategias que nosotros programamos para nuestro taller. Entonces, es bien importante el registro de la información, así la situación del taller esté complicada, ¿sí? O sea, así haya una situación social complicada porque nosotros necesitamos saber si estamos generando patrimonio o no. Bueno, muy bien, pero me gustó, digamos, todo lo que trataron acá porque eso nos permitió explicar otras cosas. Vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta frente a lo que acabo de decir. Perdón, yo le hago una pregunta. Jorge, ¿me recuerda el nombre? Jorge. Sí, Jorge. Jorge, le hago una pregunta. Aquí en las ventas del mes, usted está, en las ventas es lo neto, lo que se vendió, ¿sí o no? Las ventas del mes, sí. O sea, en las ventas que tuvimos del mes es exactamente lo neto. Lo neto. Correcto. Muy bien. Y los materiales utilizados en la producción, los gastos generales, ¿y eso corresponde a esas ventas o a la producción que yo hice en el mes? Porque es que yo puedo hacer en el mes gastarme 285,000 pesos vender 285,000 pesos, pero resulta que yo en inventario realicé 20 artículos y con 10 saqué los 285,000, los otros 10 que me quedan en inventario, ¿dónde se mete? Porque eso es
Eso vendría a ser como qué. ¿Me Ese entiende? es un activo, ese es un activo. Pero esa situación ya es distinta. Esa situación, digamos, es distinta y ahorita con el siguiente ejemplo la vamos a explicar. De lo que estamos nosotros hablando aquí es de la operación que hubo en un mes. Esto fue lo que ocurrió en el taller y es lo que tiene el taller registrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos 85,000 pesos fue lo que este taller gastó en materiales, ¿cierto? En materiales y de ahí en adelante, pues el resto de las cuentas, pues están lo que el taller ha gastado. ¿Listo? Les voy a hacer una siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros paguemos pasemos a porcentajes estas cuentas y cómo lo hacemos? ¿Por qué es importante pasarlo a porcentajes? Buenas tardes. Porque es la manera Adelante, donde por favor. podemos determinar, porque es la manera donde nosotros podemos determinar si es viable el precio fijo que se le coloca al producto y qué tan viable es la rentabilidad que está ingresando, o sea, mm, la Ujú. utilidad, qué tan rentable es y si se está viendo, porque por lo mismo dice ahí 285,000 pesos venta del mes y la utilidad fue de 135,000 pesos, pero realmente es eso, como usted decía, no es, porque Ujú. ahí se vuelve la plata del bolsillo y no vemos ni utilidad ni nada y entonces decimos, no, que no está funcionando y se trabaja el día a día. Entonces, ese es mi concepto. Bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? La misma información que tenemos en la pantalla, ¿no? Los mismos porcentajes, o sea, los ítems los cuales voy a formular la pregunta frente a este caso, ¿sí? Son los mismos, no va a cambiar nada. Supongamos que este mismo taller en el mes de septiembre registra un porcentaje correspondiente a gastos de transporte y propaganda correspondientes al 30% y los gastos y los costos, perdón, correspondientes a materiales utilizados se conserva en el mismo porcentaje. ¿Ustedes qué pensarían? Aló. Repite otra vez, porfa. Voy a volver a repetir la pregunta. El mismo caso, pero en el mes de septiembre. O sea, un mes después, resulta que ustedes van y revisan nuevamente el estado de pérdidas y ganancias y encuentran que en la cuenta correspondiente a propaganda y transporte está en un 30%, en un 30%. O sea que aumentó, pasó del 10,50 al 30%. Pero ¿qué ocurre con los materiales utilizados para la producción? Se mantiene en el mismo porcentaje. ¿Qué conclusión podríamos sacar de eso? Yo pensaría que los porcentajes nos ayudan como a evaluar qué variables hay en cada mes. Por lo que usted ahí nos está diciendo, se nos incrementó un 20, sí, está bien. 15,5% en transporte y propaganda. Entonces ahí es como si nos dijeran, oiga, mira que acá se te está incrementando el costo en esta parte, mira qué es lo que está pasando para que vengas a resolverlo e intentes o sostenerlo o bajar los costos para futuras producciones. Sí, esa es, digamos, como la radiografía, pero ojo, ¿no? Ojo, ¿por qué es importante esto de los porcentajes? Porque miren que si nosotros analizamos la cuenta transporte y propaganda, eso no está conectado con la misión de nuestro negocio. ¿Sí? La misión de nuestro negocio de artesanía es transformar materia prima. ¿Sí? Y si, por ejemplo, la cuenta correspondiente a materiales se dispara en porcentaje, pues no hay ninguna alerta, porque eso es lo que hacemos. Entonces, eso quiere decir que estamos vendiendo más si se dispara
el porcentaje de materiales o no. Por lo tanto, las utilidades aumentarán. Pero si se dispara una cuenta que no está relacionada con nuestra misión y lo que está relacionado con nuestra misión se mantiene, pues quiere decir que de pronto hay una plática que se nos está perdiendo ahí, ¿sí? Entonces, miren la importancia de conectar las cuentas que están relacionadas con la misión del negocio y las que no lo están para determinar el crecimiento, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros saquemos los porcentajes, porque nosotros podemos hacer comparaciones de lo que ocurre cada mes, ¿sí? Ojalá, ideal, pues que nosotros lo podamos hacer, mes a mes, ¿sí? Pero generalmente ya en una operación a largo plazo, lo ideal es que nosotros veamos lo que ocurrió en los últimos 5 años con nuestro negocio. Es bien importante identificar. De ahí, digamos, la importancia de que nosotros tengamos toda la información. Bueno, muy bien. Creo que con ese ejemplo quedó, pues, claro la importancia de hacer comparaciones y de identificar, ¿no? Bien las cuentas, ¿no? No sé si hay... Don Jorge, Adelante, don Juan. pero yo pienso que también habría que analizar esos gastos de transporte, por qué se realizaron. O sea, Sí. independiente de que usted tenga la misma producción, yo por ejemplo le digo, uno va a una feria a otra ciudad, entonces los gastos de transporte y propaganda pues se le van a subir y pueden ser una inversión a un largo plazo, que también tiene Puede uno que ser que haya analizar ese pasado punto. eso. Puede ser que haya pasado eso, pero para usted ya es una alerta, ¿o no? Claro, es una alerta, pero uno debe mirar, o sea, esas alertas le indican a uno qué está haciendo y qué puede hacer mejor. Si yo me Ajá. gasté más en transporte y seguí vendiendo lo mismo, pues en esa feria no hice nada. Pero si me gasté eso en transporte y las ventas de pronto me subieron, ahí tiene que empezar uno a analizar si vale la pena gastarme 20.000 pesos más en transporte para ir a la feria de Santa Rosa si me gané 50.000 pesos en ventas de productos. Exacto. Lo importante es que les quede, digamos, la alerta y la alerta los obliga a revisar qué pasó. Ahí ustedes se van a encontrar con algo positivo o negativo como lo que acaba de comentar don Juan. Pero lo importante es la alerta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Con la respuesta de don Juan creo que esto quedó entendido. Bueno, Perdón, ahora sí. Adelante. Jorge, yo quería hacerte una pregunta. En los porcentajes que nos mostró, ahí no debería al sumar dar el 100%. Es que yo lo acabé de sumar y me dio 152.4%. A ver, veamos. Pero, a ver, veamos. Veamos, yo voy a hacer la prueba aquí rápidamente. Dice 29.80. Ah, perdón. Sí, 29.80 es. 80 más 12.20 más 10.50 más 52.60 igual. A mí me está dando el 105.1%. El 47.3 de utilidad no se suma ahí. No, no se suma porque ese ya es el resultado, ¿no? Eso es lo Ya. que a nosotros o sea, nosotros estamos, a ver, buena, la pregunta está perfecta. Nosotros tuvimos 285.000 pesos, que es el 100% de la operación, ¿cierto? Ese es el 100% de la operación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Coger cada una de estas cuentas, por ejemplo, el 85.000 pesos lo divido entre 285 y lo multiplico por 100. Y así con cada una de las cuentas. Para sacar los porcentajes. Claro, para sacar los porcentajes y la suma de todas las cuentas es lo que nos da el 100%. Sí. ¿Listo? Ah, listo. Listo. Entonces, eso es, ahí para aclarar la duda. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Bueno, el inventario. Adelante, por favor. Profe Jorge,
iba a preguntar algo, que en esa tabla le faltó el tiempo de la pieza, o sea, el tiempo que uno demora haciendo la pieza, porque esa traían los costos de producción. Claro, digamos, digamos, es el estado de pérdidas y ganancias, ya es, digamos, o sea, cuando nosotros hablamos de sueldos y salarios, consolida toda la información detallada, ¿no? De la operación. O sea, que lo que nosotros hacemos ahí es abreviar todos esos tiempos que deben estar costeados ya por productos. Por ejemplo, cuando ustedes miran su tabla de costos de productos, ustedes calculan hasta el segundo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ya en el estado de pérdidas y ganancias no pueden registrar, digamos, hasta el último detalle, sino que ustedes ya ponen el dato final, porque ustedes ya su tabla de costos les arroja, digamos, esa información, como lo vieron en el módulo 2, que está costeado hasta el segundo, ¿cierto? Bueno, no sé, creo que alguien levantó la mano. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar del inventario, ¿sí? Dice, el inventario es el registro de las cantidades y valores de todo lo relacionado con el taller artesanal. Para llevar un buen inventario, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, máquinas. Hago una lista de los equipos que utiliza para hacer su trabajo, ejemplo, torno, sierra circular, máquina de coser, entre otros. Herramientas, dice, instrumentos sencillos o elementos que utilizamos para elaborar las artesanías, moldes, llaves, martillos, cuchillos, etcétera, ¿no? Muebles y enseres, como vitrinas, bancos, butacas, sillas y mesas. Materias primas, materiales que se utilizan en la elaboración de las artesanías como arcilla, caña y lana. Productos en proceso, ¿sí? Artesanías que aún no han terminado de ser elaboradas, pero que se tienen que cuantificar. Y por último, tenemos productos terminados, artículos ya listos para entregar a la venta, ¿sí? Entonces, veamos ahora sí un ejemplo. Entonces, miren, aquí está un inventario. Tenemos el elemento, la cantidad, el valor unitario y el valor total. Entonces, en máquinas, ¿qué tenemos? Máquina de coser, una, fileteadora, una. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo levanté la mano. Buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quería preguntar, en el inventario de productos terminados, ¿el precio que se debe colocar es el precio de costo o el precio de venta, pues ya con las ganancias y todo? Lo que pasa es que, digamos, nosotros, esa pregunta está muy buena, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de productos en proceso, ¿sí? Productos en proceso, ¿sí? Nosotros cuantificamos en el inventario lo correspondiente a lo que nosotros hemos utilizado para la fabricación de ese producto. ¿Entendido? Cuando hablamos de productos terminados, ya estamos hablando de productos que terminaron todo su proceso y también que tienen el porcentaje correspondiente a la utilidad que le va a quedar al taller. ¿Sí? Entonces, productos terminados, ¿sí? Hacen referencia ya al producto junto con la utilidad del taller. Ahí hay una diferencia, ¿no? En el inventario, porque nosotros tenemos identificado un activo que está listo para entregar, ¿sí? Y en el otro tenemos identificado un activo en donde nosotros no le hemos sumado el resto del proceso que falta, más las utilidades. Entonces, sí hay diferencia entre esos dos. ¿Entendido? ¿Sí quedó claro el concepto? Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, mira, acá nosotros tenemos elementos, máquina, cantidad, valor unitario, valor total, ¿no? Entonces, máquina de coser dice que hay una, fileteadora, una. Entonces, valor unitario de la fileteadora, 150,000, valor total. En cuchillos, dice, cuando registramos en herramientas aparecen registradas tijeras y cuchillos. Por ejemplo, cuchillos tiene 7, el valor unitario de cada cuchillo son 2,000 pesos, eso multiplicado por 7 nos da 14,000 pesos. En muebles, dice que tenemos mesas, ¿cierto?
tres mesas, el valor unitario es de 6,000 pesos, el valor total 18,000. Materiales, lo mismo ocurre con la laca, productos en proceso y productos terminados. Mire que acá, por ejemplo, el valor del sofá es 65,000 pesos y el valor unitario, el valor total es de 65,000 pesos porque solo tenemos un sofá. Total del inventario, 650,000 pesos. ¿Por qué es importante que nosotros llevemos nuestro ¿qué es? Inventario? Porque esto hace parte del patrimonio y el patrimonio hace referencia a todo lo que nosotros tenemos y que respalda, por ejemplo, un préstamo cuando nosotros vamos a tramitarlo en una entidad bancaria. ¿Listo? Bueno, creo que aquí no hay, digamos, como mucho que explicar. Esto es como muy claro. Voy a pasar al siguiente concepto, que es el balance general. O sea, el balance general, ¿para qué nos sirve? Dice en el letrero azul. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor, para que no escuchemos el ruido? Ahí, a ver, miro quién es. A ver, tiene el micrófono abierto. No, es Lady Lorena, lo tiene habilitado. Lady Lorena, por favor, cerrar el micrófono. Lady, por favor, micrófono. Gracias. Bueno, entonces, balance general. Dice, ¿cómo puedo saber si mi trabajo en artesanía es un buen negocio? Creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos siempre que arrancamos un emprendimiento o tenemos un negocio, ¿no? Dice, el balance general le permite ver si el taller de artesanía está dando resultados o no. Es decir, que el balance general le puede ayudar a darse cuenta de los logros y aciertos en su trabajo. Y además le permite corregir las fallas que uno encuentra. Yo creo que eso es lo más importante, ver cómo nosotros podemos corregir las fallas que tenemos en nuestro negocio, porque en la medida en que nosotros eliminamos basura organizacional, ¿sí? Automáticamente esa basura organizacional que le está costando al taller artesanal, porque uno paga por el desorden, también paga dinero, ¿sí? Si nosotros eliminamos esa basura organizacional, pues automáticamente contribuimos a aumentar el crecimiento del patrimonio. Por eso es importante, ¿no? Entonces, básicamente, el balance tiene las siguientes cuentas. Están los pasivos, los activos y el patrimonio, ¿sí? ¿Por qué se llama balance general? ¿Sí? Balance. Eso viene como de balance. Entonces, el balance es el perfecto equilibrio entre los pasivos, los activos y el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibran estas cuentas? Es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Pues básicamente, ¿qué son los activos? Dice, los activos son todo lo que posee el taller y que tiene algún valor, ¿sí? A continuación vamos a ver una lista de activos. Por ejemplo, la caja, que es el dinero con el que cuenta el taller, ¿cierto? Que lo cuenta en efectivos, es esa cajita metálica, como lo decíamos ahora, que está en los negocios, en donde nosotros siempre estamos guardando la plática en llave, sobre todo la que se está moviendo diariamente, ¿no? El dinero que tenemos en bancos, ese es otro activo, que es el producto pues del ahorro y es donde se consigna toda la operación del taller cuando tiene movimientos grandes. Las cuentas por cobrar, que es dinero que nos deben nuestros clientes por las ventas que nosotros hemos realizado de artesanía, ¿cierto? Los inventarios, que como ustedes ya se dieron cuenta, o sea, la importancia de registrar esos inventarios es también saber dónde está el dinero que nosotros estamos invirtiendo, ¿sí? Entonces, si todo esto coincide, pues quiere decir que nosotros estamos administrando bien, pues, nuestro taller artesanal, ¿no? Bueno, ahora sí que son los pasivos, dice. Los pasivos hacen referencia a todo lo que nosotros debemos o debe el taller o nuestra empresa. Por ejemplo, cuentas por pagar, que son deudas contraídas por compras hechas a crédito. Un ejemplo de esto podría ser un proveedor que nos fía la madera, por ejemplo,
¿sí? Esa es una cuenta por pagar, ¿sí? Alguna ferretería en donde nosotros tenemos crédito, ¿sí? O el que nos vende la materia prima, ¿sí? Eso es una cuenta por pagar. Anticipos, ¿sí? Anticipos, generalmente a veces nosotros hacemos anticipos, le pedimos al cliente el 30, el 40%. En algunos casos lo hacemos para asegurar, ¿cierto? El negocio que nosotros hicimos. En otros casos lo hacemos porque no tenemos recursos para la producción. El primero caso, que es para asegurar, ¿sí? La venta, ¿cierto? Darle formalidad a esa venta, es perfecto. El segundo no es un escenario ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cómo trabajar, quiere decir que nuestro taller artesanal no cuenta con un activo corriente. Y ese activo corriente, ¿sí? Es el dinero que el taller necesita para funcionar. Si no lo tiene, eso quiere decir que nuestro negocio nunca se va a desarrollar porque nosotros vivimos al día, siempre, al día, al día, al día, al día, al día, ¿sí? Pidiendo anticipos para poder producir. Esa no es una situación saludable financieramente, ¿sí? Bueno, obligaciones que tenemos con los bancos, también hace parte de los pasivos, deudas que nosotros hayamos contraídos para algún banco, ya sea para capital de trabajo o algo otro activo pues que haya adquirido el taller artesanal. Sueldos y salarios, que son los dineros que nosotros debemos a los colaboradores, otros pasivos que nosotros hayamos contraído con personas o impuestos, por ejemplo. Todos sabemos que en todo negocio hay un socio invisible que se llama Estado y al cual tenemos que darle parte de la utilidad cada año. Entonces, esos son, digamos, el listado de pasivos pues, que nosotros podemos encontrar, ¿no? Ahora, ¿qué es el patrimonio? Ojo, dice, el patrimonio es el resultado de restar los pasivos, es decir, todo lo que debemos, ¿sí? De los activos, es decir, todo lo que tenemos. Entonces, si nosotros le quitamos a todo lo que tenemos, lo que debemos, en realidad vamos a saber cuánto tenemos. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el capital con que realmente una persona cuenta. Por ejemplo, si una persona tiene en activos 100 millones de pesos, pero le debe al banco 50, la realidad es que solo tiene 50 millones de pesos en activos. Entonces, por eso es bien importante quitarle, ¿sí?, al activo todo lo que nosotros debemos para saber cuánto tenemos. Bueno, listo. Vamos a ver ahora sí aquí un balance general, ¿no? Entonces, miren, aquí está el activo y aparecen unos conceptos nuevos, ¿no? Por ejemplo, dice activo corriente, efectivo en caja y bancos, ¿sí? Activo no corriente, propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cuál será la diferencia? ¿Nadie se anima? Aquí veo que alguien me está levantando la mano. Encontro joyas, dice. Adelante, por favor. O Giovanni. Bueno, ambos son activos, ¿cierto? Creo que la diferencia es que el activo corriente se puede palpar o percibir a un corto plazo y el otro, el que no es corriente, pues es efectivo en un periodo superior a un año. Bueno, listo, vamos a explicar, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene otra definición. Bueno, parece que no. Bueno, entonces miren, el activo corriente, ¿no? El activo corriente es todo el dinero que necesita el taller artesanal, ¿sí?, para tenerlo en movimiento. Por ejemplo, ustedes tienen dinero en movimiento cuando van a donde un proveedor, compran materiales, ¿cierto?
lo llevan al taller artesanal, lo transforman y lo entregan a sus clientes, ¿cierto? Ese cliente les consigna en el banco y les va pagando las facturas, ¿cierto? Ese dinero que nosotros tenemos en circulación para la operación de nuestro negocio es lo que nosotros conocemos como activo corriente. Y es bien importante porque soporta el funcionamiento de nuestro taller artesanal. Pero ¿qué ocurre con el activo no corriente? Ustedes también tienen un dinero invertido en los talleres cuando compran, por ejemplo, unas máquinas y unas herramientas. Ese es un dinero que está ahí invertido, pero que está fijo, no está en rotación. Ustedes sí lo utilizan para la producción, pero ese dinero está ahí quieto. Esa máquina que tienen ahí para trabajar está quieta, no está en rotación. Lo mismo ocurre con los pasivos. Ustedes pueden, por ejemplo, sacar un crédito, una deuda. Cuando estamos hablando de pasivos, estamos hablando de una deuda. Pueden sacar un crédito en el banco para capital de trabajo y ese activo, ese pasivo puede ser corriente, porque ese dinero que ustedes sacaron, el resultado de un crédito, pues lo ponen a rotar para trabajar, ¿cierto? Ese puede ser un pasivo corriente porque lo estamos debiendo. Pero también pueden ir y adquirir una obligación bancaria para comprarse un lote o una bodega, ¿sí? En ese momento, eso se convierte en un pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque ustedes van, sacan el dinero y compran un lote, por ejemplo, ¿sí? Ese dinero no va a estar en rotación, pero si sacan un préstamo para capital de trabajo, ese dinero sí va a estar en rotación, por lo tanto es un pasivo corriente. Bueno, quería como explicarles esos dos conceptos, ¿no? De lo corriente y de lo no corriente. No sé si hay alguna duda frente a esto. Qué pena, tan amable. Y me vuelve a repetir, por favor, para digerir la información, que no me olvide. Qué pena. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, va de nuevo. Cuando nosotros hablamos del activo corriente es el dinero que el taller artesanal necesita para la operación. Es decir, es ese dinero que tiene que estar en rotación entre sus proveedores, es decir, quien les vende la materia prima, ¿sí? Quien les vende la materia prima, ustedes van, compran su materia prima, la llevan al taller artesanal, la transforman, ¿sí? En artesanías bonitas y las venden, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué hace su cliente? Les consigna el dinero que les estaba debiendo por las ventas de artesanía, ¿cierto? Ese dinero que está en rotación es lo que nosotros conocemos como activo corriente, ¿sí? Pero también tenemos activos no corrientes, ¿sí? Propiedad, planta y equipo, dice aquí. Ese dinero que nosotros hemos invertido en herramientas y en máquinas y que no está en rotación porque ustedes lo utilizan para la producción, que está ahí quieto en el taller artesanal, es lo que nosotros conocemos como activo no corriente. El primero, el activo corriente, es supremamente importante porque de ese depende la operación del taller artesanal, el movimiento, ¿sí? Si crece el activo corriente, pues nuestro taller va bien, ¿sí? Porque tiene dinero, es solvente para estar comprando su materia prima, transformándola, pagando sus nóminas, todo ese dinero que necesita mes a mes, mes a mes, ¿sí? Ese activo que se está rotando es el que necesita el taller artesanal para la operación. Eso es lo que nosotros llamamos activo corriente. Ahora, les explicaba, nosotros también podemos tener pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuándo ocurre ese caso? Cuando ustedes van y sacan un préstamo al banco para capital de trabajo, ¿sí? Eso se convierte en un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque la deuda que adquirimos con el banco, nosotros sacamos ese dinero, con ese dinero compramos materiales, los transformamos, les entregamos a nuestros clientes y ellos nos pagan por artesanía, ¿cierto? Por las ventas de artesanía. Ese es un pasivo corriente. Pero ustedes también pueden ir al banco, sacar un crédito y comprar, por ejemplo, un lote. Cuando compran el lote, eso se convierte en un pasivo no corriente, porque ese dinero no está en movimiento en la operación mensual del taller.
Ese dinero se queda ahí amortizado por la compra de un lote y ustedes siguen pagando mes a mes el préstamo que adquirieron con el banco. Creo que ahí quedó más clarito. Adelante, Sandra. Profe, pues a mí no me quedó claro una cosita. O sea, esas máquinas son activos no corrientes, pero si no las está utilizando y con eso está sacando producto terminado, ya no viene siendo activo corriente. Verán, les voy a explicar para que lo entiendan mejor. Cuando hablamos de activo corriente es lo que nosotros tenemos en efectivo, el dinero en efectivo. O sea, con el activo corriente ustedes toman decisiones rápidas. Necesitan comprar material, van, giran un cheque y compran su material. Pero ¿qué ocurre con el activo no corriente? Esa plata que ustedes invirtieron en la máquina, ustedes no la tienen en efectivo. No hace parte de toda esa operación ahí. Está ahí quieta, amortizada la máquina, ¿sí? Pero es necesaria para la producción, ¿sí? Pero no disponen de ese dinero en efectivo. ¿Entendido con ese ejemplo? O sea que solamente el activo corriente viene siendo el dinero en efectivo. El dinero que nosotros tenemos en banco y que necesitamos para la operación del negocio, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros no nos sirve, ¿sí? Que a nosotros nos deban 10 millones y que en nuestra cuenta no tengamos un peso. A nosotros nos sirve que en nuestra cuenta tengamos 10 millones de pesos para poder pagar nómina, ¿cierto? Para poder pagar nuestros servicios, para poder comprar materiales, para poder entregar productos, ¿sí? El activo corriente es el dinero con el que nosotros contamos siempre. Adelante, Mónica. Profe, entonces yo comprendo algo, que de una u otra forma la maquinaria y todo lo que tenemos como pasivo así nos sirve como un respaldo en el momento en que vamos a obtener, por decir, un crédito, pienso yo. Sí, las máquinas son un activo fijo, un activo no corriente y nos sirven como respaldo a un crédito, ¿sí? Porque con eso contamos. ¿Listo? Eso hace parte del activo. Bueno, entonces, para que me entiendan mejor, yo creo que vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, pasamos al ejemplo. Entonces, básicamente, la historia de la que vamos a hablar hoy es la historia del taller de la Cruz, ¿sí? Entonces, básicamente, Miguel de la Cruz es un artesano, pues que heredó, como todos los artesanos, una técnica, ¿sí? Que la aprendió de sus padres, porque así funcionan, pues, los talleres artesanales. Y la técnica es la del enchapado en tab. Entonces, él había trabajado todo el tiempo con su papá y un día decidió emprender y independizarse, que es lo que todos al final pues buscamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Miguel? Pues él va a utilizar la herramienta del balance, ¿sí? Para su emprendimiento. Entonces, veamos lo que hace Miguel. Entonces, miren, aquí está la herramienta del balance, ¿cierto? Nosotros encontramos en esta herramienta dos cuentas nuevas, no se me vayan a asustar, ¿cierto? Al lado izquierdo está una cuenta que se llama flujo de efectivo. Ojo, esa cuenta que se llama flujo de efectivo, hagan de cuenta que es la cuenta que nosotros tenemos en el banco. ¿Listo? Lo que nosotros consignamos o retiramos. Y por el otro lado tenemos una nueva cuenta que se llama resultados. ¿Sí? Entonces, todo lo que se va a mover en la cuenta de resultados corresponde a lo que nosotros vendemos. ¿Listo? Esas son las dos cuentas nuevas. Las otras ya las conocían. Los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo. Acuérdense que yo les había dicho que el balance es el perfecto equilibrio entre las cuentas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pasivos y patrimonio, ojo, cuando hablamos de pasivos y patrimonio, son las fuentes de cómo se financia la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede financiar una empresa? Pidiéndole parte del dinero al banco, ¿sí?
Y en el patrimonio ese es un dinero que nosotros ya teníamos ahorrados o nuestros socios tenían para montar la empresa, ¿sí? Pero cuando ese patrimonio no alcanza para montar un emprendimiento, montar o arrancar con una empresa, pues nosotros acudimos a los bancos. Entonces, el pasivo y el patrimonio es la forma como nosotros nos financiamos, es decir, que es la fuente de los ingresos, ¿sí? Y al otro lado está el activo, ¿sí? Cuando nosotros vemos el activo, es el resultado de cómo invertimos ese dinero, ¿sí? De cómo invertimos esas fuentes de financiación, que en este caso son los pasivos y el patrimonio. Eso siempre se va a ver reflejado en los activos, porque en los activos registramos lo que nosotros estamos adquiriendo o comprando, ¿sí? Entonces, estas cuentas siempre tienen que ser iguales por esa razón. ¿Quedó entendido? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Bueno, listo. Es que Profe, qué pena, hay una partecita que no entiendo. Si el pasivo es todo lo que uno está debiendo, y por decir algo, si uno no está debiendo, entonces no tiene pasivos. no tiene pasivos, ¿sí? Usted no tiene pasivos. Si usted todo lo hizo con sus ahorros, usted no tiene pasivos. No le debe a terceros, pero sí algún día la empresa va a tener que devolverle lo que usted invirtió, algún día, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del patrimonio, es decir, del dinero que uno puso ahí para arrancar con la empresa, no quiere decir que ese dinero nunca va a retornar. ¿Sí? Ese es un dinero que usted invirtió y que cuando el negocio esté a flote y esté en capacidad de devolverle el dinero, pues usted lo recupera. Lo mismo ocurre también con los socios de toda empresa. ¿Sí? Entonces, ese dinero es ¿cierto? Producto de nuestros ahorros o del ahorro de los socios, pero no quiere decir que se va a perder. Ojo con eso, ¿no? El pasivo son recursos que nosotros le pedimos prestado a un tercero y ese tercero nos va a cobrar por el uso del dinero, que es lo que nosotros conocemos como intereses. ¿Ya? Nosotros pagamos por el uso del dinero. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar paso a paso. Bueno, entonces, miren, ¿qué ocurrió aquí en este primer movimiento? Miren, resulta que Miguel tenía ahorrado 270,000 pesos, ¿sí? 270,000 pesos. Entonces, ¿dónde aparece registrado ese dinero? Mire, aparece en flujo de efectivo, que es la cuenta de ahorros de Miguel, ¿no? Dice 270,000 pesos, ¿sí? Aparece registrado también en pasivos, mire, dice préstamo, dice 120,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que Miguel fue y sacó un crédito por 120,000 pesos y él tenía ahorrado 270,000 pesos. Por eso en el patrimonio, miren, en el patrimonio aparecen los 270,000 pesos que tenía Miguel, ¿sí? Más los pasivos, ¿sí? Que es el dinero que Miguel pidió prestado al banco para arrancar su negocio. Por lo tanto, en activos, acuérdense que estas dos cuentas siempre tienen que coincidir. En activos, nosotros tenemos 390,000 pesos registrados. ¿Listo? Y en las cuentas del banco está ocurriendo eso. Ahí aparecen 390,000 pesos. Listo. Con esa plata arranca Miguel su negocio. Bueno, ahora sí veamos qué pasa. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, necesito que empiecen a participar. ¿Qué hay de nuevo? Pagó un vehículo. Fue al banco, miren, porque ahí dice en flujo de efectivo, dice menos 90,000. ¿Sí? Eso es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que él sacó 90,000 pesos y compró una camioneta. Y esa camioneta, ¿sí? Le costó 90,000 pesos y por eso aparece registrada en el activo.
¿sí? Entonces, miren lo que ocurrió en los activos. Ahorita en efectivo nosotros tenemos 300.000 pesos y el vehículo costó 90. Por lo tanto, miren, los activos nos dan 390.000 pesos y coincide con el pasivo y el patrimonio, es decir, que vamos muy bien. Ahí se equilibraron perfectamente las cuentas nuevamente, ¿no? Y quedó registrada la información. ¿Alguien levantó la mano? Don Jorge, ¿no puede poner la pantalla grande? ¿Y cómo se ve? Yo acá la tengo grande, pero... No, aquí yo no veo sino la parte del... ¿La parte Pero del sí qué? se ve grande. Se ve Entonces, bien. ¿sabe lo que pasa? Creo Nos que lo fue Juan Carlos amplíe. el que me habló. Que amplíe la imagen. Tiene que cerrar ahí donde están los participantes, hay una X, ciérrela y automáticamente se le amplía la pantalla. Listo, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, siguiente paso. A ver, ¿qué hace acá Miguel? ¿Qué hizo Miguel? A ver, alguien diferente a don Juan. ¿Qué ocurrió con las cuentas? Bueno, me va a tocar preguntarles democráticamente con el dedo. Pagó materiales. Pagó materiales. Pagó materiales, ¿cierto? Miren que ahí en la cuenta aparece menos 60.000 pesos, ¿cierto? Menos 60.000 pesos, quiere decir que él sacó 60.000 pesos y fue a comprar materiales. ¿Por qué pagó materiales? Porque aparece aquí en la cuenta, dice inventarios, y en inventarios aparecen 60.000 pesos. Entonces, todo el dinero que nosotros sacamos de la cuenta automáticamente se registra en los activos, ¿sí? Y entonces miren cómo están distribuidos los activos. Entonces, por el un lado tenemos un vehículo, 90.000 pesos, tenemos en inventario 60.000 pesos y tenemos en efectivo, dentro del activo, 240.000 pesos. La suma de eso nos da 390.000 pesos y coincide con el pasivo y el patrimonio. ¿Listo? Bueno, continuemos. Siguiente movimiento, dice. Resulta que a Miguel lo llama una empresa, ¿cierto? Que es muy conocida acá, lo que produce, distribuye el whisky Johnny Walker, y le hace un pedido, ¿sí? A él le piden decorar en su técnica, que es el enchapado en tamo, 750 botellas de whisky, ¿sí? Bueno, le pidieron hacer todo ese trabajo, él se pone a trabajar con toda su familia, a decorar las botellas, bueno, a producir y a trabajar. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué hay de nuevo en las cuentas? Recaudo unas ventas por 100 pesos. Por 100.000. 100.000, Recaudo en perdón. las ventas. Eso, muy bien. Andrés creo que fue, ¿no? El que me habló. Giovanni. Bueno, a Giovanni. Entonces, miren, con el comentario de Giovanni, ¿qué ocurrió con las cuentas? Por un lado, ¿sí? En el banco, ¿qué pasó? Tenemos 100.000 pesos nuevos, por eso nos suma 340.000 pesos, ¿cierto? En el banco. Por el otro lado, ¿qué ocurrió? En activos se aumentaron 100.000 pesos en equivalente al efectivo, ¿cierto? Es decir, que pasamos de 240.000 a 340.000. Total de activos, dice, 490.000 pesos. ¿Sí? Listo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el patrimonio? Dice, resultado del ejercicio, dice 100.000 pesos. ¿Sí? Esos 100.000 pesos en las ventas ya se ven reflejados en el patrimonio. Por lo tanto, las cuentas nos están coincidiendo. En resultados, ¿qué aparece? La primera venta que hizo Miguel, ¿sí? Porque habíamos dicho que en resultados íbamos a consignar toda la información, resultado de la operación del taller de Miguel, y la operación son las ventas. Entonces dice, resultado, 100.000 pesos. Veamos qué sigue pasando. Ahora, ¿qué ocurrió? Un silencio sepulcral ahorita. ¿Qué pasó? A ver. Metió en el resultado un costo de venta de 60.000 pesos. ¿Qué corresponde a?
a resultados, al costo de la venta. A ver, más pistas necesitamos Pago ahí. de ¿Qué pasó? materiales. A ver, ¿qué ocurrió? Los materiales, ¿cierto? Miren, el Sí. inventario nos aparece en ceros, desapareció. ¿Por qué desapareció? Pues porque Miguel lo utilizó para la producción, ¿cierto? Pero esos materiales tenemos que restarlos de las ventas. Por eso en resultados nos aparece menos costo de ventas, 60,000 pesos. Entonces miren cómo se van equilibrando las cuentas, ¿sí? En activos 430, ¿sí? En pasivos más patrimonio 430. Muy bien. Sigamos a ver qué pasó. De aquí en adelante se van solos. Ustedes saben. ¿Ahí qué ocurrió? Buenas, pagó la administración. No, Pagó la administración. Miren, en flujo de efectivo, él fue al banco y retiró menos 23,000 pesos, ¿cierto? Miren, ahí está, registrado en el banco. Menos 23,000 pesos. Gastos de administración, pues les pagó los salarios a toda su familia. Él fue y les pagó a todos, ¿sí? ¿De dónde saca esa platica? Es la resta de las ventas, porque ese es el resultado de la primera operación que tuvo, que es lo correspondiente pues a los 100,000 pesos que él vendió. ¿Listo? Muy bien. ¿Ahí qué ocurrió? Eso es un poquito más difícil, pero alguien tendrá la respuesta. Adelante. Esos gastos de depreciación son la depreciación de la maquinaria. De la maquinaria, pero Miguel no ha comprado maquinaria. Otra cosa compró. ¿Qué fue lo que El compró? vehículo que compró. Del vehículo que compró. Claro, es la depreciación de lo que él compró, pero en este caso fue el vehículo. Lo único que compró fue su camioneta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sí. Bueno, no, pues es que eso es importante. Como yo lo estoy llevando en mi casa, entonces, por eso fue que se me fue. Ya, listo, pero muy bien. Entonces, lo único que ha comprado Miguel es un vehículo y él está depreciando. Dice menos 5,000 pesos. ¿Qué es lo que está haciendo Miguel? Sacando de las ventas que él tuvo, 5,000 pesos para ahorrarlo y algún día cuando se le dañe ese vehículo ya no sirva más, ¿sí? Pues él va a tener cómo reponerlo. Que es lo que todos debemos hacer, ¿no? Sacar parte de nuestras utilidades, un porcentaje, irlo ahorrando para algún día reponer nuestras herramientas, nuestros equipos o en este caso el vehículo. Muy bien. ¿De ahí qué ocurrió? A ver. Profe, pero eso es lo que menos hacemos. Sí, yo sé, por eso estamos aquí insistiendo con estas capacitaciones. Justamente. Ahora, ¿qué ocurrió? A ver. Pagó 2,000 pesos de intereses del préstamo que le habían hecho de 120,000 pesos. Muy bien. Ahí dice menos 2,000 pesos, dice pago de intereses, que fue y sacó esa plata del banco. Y como él sacó un crédito de 120,000 pesos, pues fue y pagó los intereses por el uso de ese dinero. Muy bien. Siguiente, ¿qué ocurrió ahí? ¿Hizo un abono al banco? Él fue y pagó su cuota, ¿cierto? Del crédito. Entonces pagó parte del capital, dice que pagó 10,000 pesos, ¿cierto? Por eso miren, si ustedes miran pasivos, el préstamo ya no está en 120, sino que bajó a 110. ¿Y qué ocurrió en la cuenta? Pues nos aparece menos 10,000 pesos, que fue lo que él retiró para abonar a ese crédito, ¿cierto? Muy bien. ¿Ahí qué pasó? A ver. Ya le aparecen impuestos para pagar. ¿Ese quién es? Nuestro socio llamado Estado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que él fue y pagó el impuesto a la renta, ¿cierto? Pagó 3,400 pesos al Estado, que era una deuda que él tenía con el Estado por impuestos. ¿Y de dónde sacó ese dinero? Ese dinero lo sacó de las ventas que había tenido. ¿Qué podemos concluir de este primer ejercicio de Miguel con la información que tenemos ahí? Pero, Jorge, pero él no metió en flujo de efectivo los 3,400 pesos de impuestos.
El registro, usted dice el registro del retiro es el que no está. Sí, el registro del retiro no está ahí. Ese registro del retiro efectivamente está sin registrar. Muy bien, primera cosa. ¿Qué más hay por ahí? O sea, analicemos, encontremos, digamos, los aciertos y los desaciertos de Miguel, ¿no? Porque tuvo aciertos y desaciertos, ¿no? ¿Qué más? ¿En esa operación o En lo que vemos aquí, en esta primera operación, en todo, o sea, en todos los movimientos, quiero decir, ¿no? ¿No hay cositas, comentarios? Yo pienso que ese impuestos, o sea, viéndola como lo metió ahí, a mí me parece que es que le llegó el recibo para que pagara el impuesto, pero todavía no lo ha pagado, porque dice impuestos por pagar. En pasivos lo metió como una deuda que está debiendo y le aumentaron los pasivos. Pues de acuerdo a eso, como que hizo la declaración de renta y tiene que pagar 3.400 pesos. Los metió en pasivos y por eso no los sacó de flujo de caja. Pero Esa es los una metió respuesta. en resultados. Los restos de las ventas. Los restos de las ventas, pero no los ha sacado de la caja. Puede ser que eso es lo que está pagando. Pero lo importante es que él contempló esa deuda que tenía con el Estado, ¿cierto? Se lo metió en un pasivo. Eso está bien ahí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo no veo lo de la mano de obra ahí como de lo que hablábamos ahorita, la importancia de tenerlo en cuenta. Pero eso lo pagó en gastos administrativos, ¿no? Gastos administrativos y de ventas dice menos 23,000 pesos, es decir, que sí contempló la mano de obra. Ok, ¿Qué más? gracias. A ver, ¿qué más pasó? Ahí pasaron cosas, ahí pasaron cosas en esa operación. Les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿Miguel necesitaba sacar ese crédito, sí o no? Yo en este momento pienso que no, porque todavía tiene 305,000 pesos en efectivo en el banco. De esos 305,000 pesos, si le quitan los 120,000 pesos que le prestaron, le quedarían casi 180,000 pesos disponibles de lo de capital, sin necesidad de haberse metido en el préstamo. Exacto. Ahí hubo un desacierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no necesitaba esa plata que le pidió prestado al banco, o no en esta primera operación, porque él arrancaba con sus recursos propios, ¿cierto? Que en este caso eran 270,000 pesos cuando él arrancó, ¿sí? Entonces, ¿qué va? Saca un préstamo, paga unos intereses, ¿sí? Porque pagó por intereses 2,000 pesos, ¿sí? Pero esos 2,000 pesos que él pagó en intereses repercutieron sobre su patrimonio, porque si él no hubiera sacado ese crédito, pues su patrimonio sería de 8,600 pesos en este momento. Ese es el único desacierto que él cometió, ¿sí? Porque lo demás, miren, él pagó su nómina, está pagando, reservando la plata para reponer su camioneta, él también le pagó al Estado, pagó absolutamente todo, ¿sí? Pero el crédito fue innecesario. Muy bien, listo. Y ya para terminar, vamos ahora sí a los tips de inversión, ¿no? Entonces, miren, el primero, cuando uno tiene ya un negocio consolidado, siempre tiene que estar buscando nuevas opciones de inversión, ¿sí? Siempre uno tiene que estar en la búsqueda, ¿sí? De buscar siempre nuevas inversiones cuando uno ya tiene un negocio consolidado. Porque cada vez que uno busca, ahorra, ¿sí? E invierte, uno automáticamente crea una nueva fuente de ingresos. Entonces es bien importante, ¿sí? Estar invirtiendo y que esto nos rente. Eso es significativo. O sea, y ahorita con esa pandemia, pues creo que todos lo aprendimos, ¿no? 2, siempre que nosotros vayamos a hacer una inversión,
es bien importante que nosotros nos asesoremos por un especialista. Los especialistas siempre están, en todas partes están las cámaras de comercio, FENALCO, ACOPI, ahí está la institucionalidad, los mismos bancos le pueden servir para hacer a ustedes consultas. Un artesano, por ejemplo, si ustedes ya consolidaron su mercado local y van a ir a trabajar al interior del país, un artesano que ya haya estado en ese mercado les puede contar cómo se comporta la gente, qué compra, qué dimensiones, qué colores les gustan. Entonces, siempre es importante asesorarse de un especialista. Esto minimiza el riesgo de que nosotros perdamos dinero. Tercero, dejar que el dinero produzca. Y esto sí que es importante. Cuando un negocio nos empieza a funcionar, a dar frutos, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente quitarle el dinero que nosotros habíamos invertido. Cuando hacemos eso con un emprendimiento, automáticamente le quitamos todo el impulso que llevaba el negocio. Le quitamos ese capital corriente del que tanto hablábamos ahora en la clase. Entonces es bien importante dejar que el dinero produzca, no sacarle el dinero, ¿sí? Cuando ya nuestro negocio está consolidado. Que usted quiere poner un nuevo negocio, sacar una nueva línea de producción de artesanía nueva, que requiere una nueva inversión, pues le toca ahorrar de sus utilidades para sacar esa nueva línea de inversión. Usted no puede quitarle el dinero al negocio que ya está consolidado, ¿sí? Es bien importante dejar que el dinero produzca para que el negocio se desarrolle. Cuarto, siempre tener un objetivo de ahorro, y eso ya lo vieron con el profesor Víctor. No es solamente ahorrar, sino tener un objetivo de ahorro y tener también un plan de ahorro y saber en qué vamos a utilizar ese dinero cuando nosotros hayamos cumplido con ese plan de ahorro. Quinto, no mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. Creo que ese tema ya estuvo suficientemente explicado. Sexto, es bien importante ahorrar en las pequeñas cosas. Cuando nosotros eliminamos los gastos innecesarios o los gastos hormiga, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos en la cafetería de la esquina del barrio 10 tintos, ¿sí? Y esos 10 tintos nos cuesta cada tinto a 5,000 pesos. Me escuchaba el otro día a una persona que se tomaba en Juan Valdés 10 tintos diarios. Cada tinto vale 5,000 pesos, son 50,000. O sea, se estaba gastando 1,000,000 de pesos en tintos esta persona y no había caído en cuenta. Ese es un gasto innecesario o un gasto hormiga, se le va de poquito en poquito. Entonces nosotros tenemos que ahorrar en las pequeñas cosas. Cuando nosotros ahorramos en las pequeñas cosas, como por ejemplo se cita acá, los productos de limpieza, detergentes, todo lo que nosotros utilizamos normalmente en la canasta familiar, automáticamente empezamos a ahorrar. Cuando compramos productos de temporada, por ejemplo, de cosecha, productos que estén en cosecha, ahorramos dinero. Entonces es bien importante que nosotros siempre tengamos esta estrategia de ahorrar en las pequeñas cosas y lo hagamos consciente. Así ahorremos 50,000 pesos mensuales, ¿sí? Eso nos va a ayudar a empezar, digamos, a conformar o a reunir un capital que nos puede servir más adelante para iniciar otro emprendimiento. Séptimo, siempre es importante invertir cualquier dinero extra. Cuando nosotros invertimos cualquier dinero extra, o sea, siempre nosotros vamos a tener la satisfacción de estar pensando en que a futuro vamos a tener un nuevo ingreso, ¿sí? Es bien importante que siempre tengamos esa mentalidad de ahorrar, crear el objetivo de ahorro e invertir. Siempre, siempre. Al principio va a ser duro, pero cuando uno tiene, por ejemplo, 3 fuentes de ingresos, que es lo que recomiendan los expertos hoy en día, y estas 3 fuentes de ingresos están funcionando bien, a futuro para ustedes ya va a ser más fácil consolidar nuevos ingresos. Lo duro es crear el hábito del ahorro, tener el objetivo de ahorro e invertir. Una vez uno pone en funcionamiento eso, después de 5 o 6 años uno ve los resultados de esos esfuerzos. Bueno, espero que les haya gustado la charla. No sé si hay preguntas. Adelante, por favor, Juan Carlos.
Nos van a hacer llegar las memorias, por favor. Sí, les hacemos llegar las memorias y el video de la clase junto con el formato el formato de balance para que ustedes lo apliquen en el taller. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Hola, yo te quería preguntar algo. Cuando hablas de invierte en cualquier dinero extra, ¿como en qué podría uno, pues, no sé, es que como que... Voy a poner varios ejemplos. Vale. Voy a poner varios ejemplos para que me entiendas. Y no se olviden de llenar la lista de asistencia porque así nos quedan registrados sus correos y podemos hacerles llegar el material, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, cuando nosotros tenemos consolidado ya un mercado local, hablemos de eje cafetero, eso está consolidado, está funcionando, ¿cierto? Ya funcionó, el taller necesita dar un paso, ¿sí? Ese paso va a ser consolidar el mercado nacional, ¿sí? Vamos a ir a Expo Artesanías, a Expo Artesano, vamos a ir a una feria en Cali y a otra feria en Barranquilla, ¿cierto? Para ir a ese mercado nacional nosotros necesitamos nuevos ingresos, ¿sí? Nuevos ingresos, porque ustedes no le pueden sacar el dinero que necesita el movimiento de las ventas locales para irnos al mercado nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ahorrar para ese nuevo emprendimiento que está relacionado con la artesanía, ¿sí? Pero que necesita una inversión. Entonces, ahorran ese dinero durante 2 años y el paso que toman con el objetivo de ahorros es ir a Expo Artesanías. Ahí usted empieza a consolidar un nuevo mercado y eso se le convierte en una nueva fuente de ingresos porque ya es un ingreso adicional. Ese es un ejemplo. Ahora supongamos que usted ya solventó el mercado local y el mercado nacional. Ya lo tiene, ya está vendiendo en todo el país, ¿sí? Y usted quiere dar un nuevo paso que es venderle a los países cercanos, Panamá y Ecuador, por ejemplo. No vamos a decir que Venezuela porque no va a funcionar la cosa. Pero Panamá y Ecuador, resulta que usted se va a Panamá y va a empezar exportaciones. Usted necesita ahorrar dinero para irse a Panamá. Sí, resulta que va a ir a una feria que hay allá en Panamá cada año, que es una feria internacional donde van países de todo el mundo. Usted va para esa feria y necesita comprar sus tiquetes, hacer producción, bueno, todo lo que esto implica llegar allá, ¿sí? Usted ahorra para llegar allá sin quitarle el dinero a lo que ya está consolidado, que en este caso es el mercado local y el mercado nacional, ¿sí? ¿Listo? Pero supongamos que usted decide no poner los mismos huevos en la misma canasta, como dice el famoso dicho. Y resulta que, como ya el negocio de la artesanía está funcionando y usted tiene unos ahorritos, usted decidió poner un restaurante. Esa es una nueva actividad que requiere una nueva inversión, ¿sí? Para eso usted necesita ahorrar, pero usted ya tiene 2 fuentes que no están relacionadas con la misma actividad. ¿Entendido? Sí. Listo. Bueno, espero que les haya gustado. Jorge, qué pena. Adelante, Juan Carlos. Le hago una pregunta a nivel de conocimiento. Con todas esas aplicaciones que hay ahora en internet y para celular y todo eso, ¿hay alguna de tipo contable que usted recomiende que uno pueda utilizar como para irla mirando y que sea pues factible la adquisición, que no sea muy costosa y eso? Que uno ve muchas cosas de contabilidad, pero no, cuando uno entra a los costos, los primeros meses son gratis y después hay que pagar una plata por eso. La pregunta es súper al punto. Mira, la superintendencia tiene en su página de internet una aplicación que es justamente para administrar el negocio y es completamente gratuita. Entonces uno entra a la página de la superintendencia, hay un programa que se llama Saber Más es Crecer Más. Y ahí está la herramienta. Entonces esa aplicación uno la descarga en el celular y ahí uno lleva todas estas cuentas. Y eso le está sacando cada mes los resultados. Y es completamente gratuita.
Así se llama la Excelente. aplicación, Saber Más, Sí. Crecer Más. Sí, inclusive si usted entra al canal de YouTube, le enseñan cómo imaginarla. Ahí en YouTube también le puede dar superintendencia, perdón, no es la superintendencia. Así, es la superintendencia. Ahí en YouTube usted le da ser más y crecer más y están todos los videos tutoriales para el manejo de la herramienta La superintendencia de qué, perdón, financiera. del gobierno, superintendencia Sí. financiera del Ujú. gobierno. Sí, Listo, exacto. correcto. Muchas Sí. gracias. De todas maneras, aquí hay alguien del laboratorio. Sí, Jorge. Bueno, Marta, si quieres solicítanos al correo de créditos y nosotros tenemos ahí en el correo de créditos también esa información para adjuntársela a todos los artesanos como material adicional, la del Claro que programa sí. Ser Más, Saber Más. Y además, si ustedes quieren, ¿sí? Y les parece, lo puede hablar el grupo y les interesa aprender a manejar esa aplicación, también podemos nosotros gestionar una capacitación, no hay problema. Listo, muchas gracias. Bueno, Claro que sí, Jorge. Excelente, Bueno. muchas gracias. bueno, que tengan muy buena tarde. Espero pues que hayan aprendido mucho, ¿no? Muchas gracias, profe Jorge. Y quedamos a la orden, ¿no? Que estén muy Muchas bien. gracias. Muchas Hasta luego. gracias, profesor Hasta Jorge. luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy Hasta luego. importante toda la información. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Chao. Hasta luego. Feliz Feliz tarde. tarde. Hasta luego. Muchas gracias.